Hoy de manera nacional y en muchos países se celebra el Día del Padre. Sabéis que ha habido por vía redes sociales y demás cierto conflicto, si se celebraba, no se celebraba, etcétera, etcétera. Yo quiero deciros de que cada vez que me hago más mayor y cada vez que conozco más al Señor, menos celebro todo este tipo de fiestas. Es decir, menos las celebro porque no las tenemos que celebrar, porque a última hora estamos celebrando el día de un santo, ¿verdad? Es como cuando llega el día de los enamorados, ¿no? Ese día, y yo creo que aún en la pareja, yo creo que son todos los días, ¿no? Todos los días tenemos que estar enamorados. Llega Navidad, Navidad, ¿no? El Señor ha nacido y tenemos que estar contentos y gozosos de que el Señor ha nacido en nuestro corazón todos los días del año, ¿verdad? Llega Semana Santa, Semana Santa, y hay algunos que solamente se acuerdan de que Cristo murió y resucitó en Semana Santa, ¿no? Cuando nosotros lo tenemos que celebrar todo el año, ¿no? Pero sí, de manera significativa, hoy es el Día del Padre, y como no todos somos padres, yo no voy a hablar de los padres, yo voy a hablar de un padre. Yo quiero hablar en esta mañana del Padre lleno de gracia. El Padre lleno de gracia. Y yo quiero que tú, como cuando te montas en un automóvil, te pongas el cinturón, te acomodes, porque vamos a recorrer una historia, y yo quiero que tú estés tranquilo, que estés tranquila, y que te goces, y tengas los oídos espirituales abiertos a lo que el Espíritu Santo te quiera decir a ti específicamente en esta mañana. Amén, hermanos. ¿Por qué? Porque os quiero compartir sobre una historia que está en el Evangelio de Juan, de Lucas, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 15, que es una de las historias más conocidas que tenemos en la palabra de Dios. Una historia que muchas veces es malinterpretada, pero que yo quiero hablar de esta historia en esta mañana. Porque aquí, amén de que se habla de ese hijo pródigo, como se le suele llamar, quien tiene el centro de la historia y quien se tiene que llevar la gloria y quien se tiene que llevar las alabanzas y quien se tiene que llevar nuestra atención es el Padre que se revela en esta porción de las Escrituras. Un Padre lleno de gracia. Amén, hermanos. Y si tú te fijas, lo vamos a exponer, vamos a hacer una predicación expositiva, textos, vamos a estar ahí, vamos a meditar, vamos a estudiar, vamos a compartir, y el Señor, por medio de su Espíritu, va a llenar nuestro corazón en esta mañana de su palabra. El texto de Lucas capítulo 15 dice que mientras Jesús ahí estaba hablando, se acercaban algunos para oírle. Y dice el verso 1 de que todos los publicanos y pecadores se acercaban a él para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Es decir, de este no nos podemos fiar, porque se junta con pecadores, come con ellos, wow, Y murmuraban de él, se enojaban, se enfurecían, porque Jesús comía con pecadores. Ya hemos hablado en varias ocasiones de lo que eran los fariseos, los escribas, etcétera. Hemos dado detalles. Y empieza a contar, en este capítulo 15, hay tres parábolas. La de la oveja perdida, la moneda perdida y la del hijo pródigo. Esos son los tres textos que recogen el capítulo 15 de este texto que vamos a leer. Dice el verso 11, quédate con ese versículo 1 y 2, ¿verdad? Donde los publicanos se acercaban pecadores y los escribas estaban ahí, murmuraban y diciendo cosas de él. Dice el capítulo 11, y también dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes.
y les repartió los bienes. Muchas veces se dice de que el hijo menor cogió su herencia, repartió tal y cual, pero los dos, quiero que te quedes con este detalle, los dos recibieron la herencia. Dice que les repartió los bienes. No tan solo el que se la pidió, sino el mayor también se llevó su parte, que era mayor que la del menor. Porque como sabéis el primogénito siempre se lleva más que los siguientes, era 2/3, de todo 2/3 y el menor era 1/3 de lo que se tenía que llevar en la ley del Oriente Medio. Y dice, verso 13, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, así se lo diría, he aquí, viejo, tantos años te sirvo, seguramente, porque quiero decirte algo, esta historia es una historia de deshonra, es una historia de vergüenza, pero también es una historia de honra. Es una historia de rebeldía, de desobediencia, pero también es una historia de perdón. Es una historia de amor, es una historia de misericordia, es una historia de gracia. He aquí, tantos años te sirvo no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que era su hermano, en vez de decir, cuando vino mi hermano pequeño, mi hermano chico, no, tu hijo, daros cuenta, ¿verdad? La historia, cómo se va moviendo, ¿verdad? Ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, su padre, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se ha perdido y es hallado. A mí me conmueve esta historia, os lo digo sinceramente, me conmueve el corazón,
me embargan los sentimientos profundos que no os podéis imaginar. Me conmueve el alma, porque veo a un padre ahí amoroso y más, hermano, como siempre decimos, haciendo una buena exposición bíblica, centrándonos en el contexto histórico, en un Oriente Medio, donde los hijos respetaban de una manera tremenda a los padres, donde le tenían que dar honor a los padres, donde cualquier tipo de cuestión de esta avergonzaban a los padres de tal manera que era humillante para un padre, de tal manera que en ese tiempo de la ley, cualquier hijo que perjudicara a su padre y le hiciera pasar vergüenza y lo deshonrara, el padre tenía la autoridad para llevarlo a la plaza del pueblo y azotarlo. Aún hubo un momento que se decía que por ciertas actitudes se le podría hasta apedrear a su hijo. Pero en cambio, ya me estoy adelantando, pero en cambio vemos a un padre que lo que hace es abrazar y besar a su hijo. Hermanos, dice que se reunían para escuchar, para oír a Jesús. Dice que los publicanos y los pecadores. Los publicanos eran la gente más odiada por el pueblo judío. Eran los encargados de recaudar los impuestos, los impuestos, los técnicos de Hacienda. Recaudaban el dinero del mismo pueblo judío y hacían algo que no deberían de hacer, que aparte cobraban una demasía y se quedaban con ella y después le daba el restante a los romanos que dominaban en aquel tiempo. Por lo tanto, los judíos, a ese mismo judío lo tachaban de publicano, no querían ni juntarse con ellos, no lo podían ver. Los romanos contrataban a este judío para que le ayudara en la recolecta, en la recaudación de los impuestos. Eso eran los publicanos. Ellos abusaban de todo lo que recaudaban del pueblo. Esta gente había despreciado a su propio pueblo por el dinero. Para los judíos un publicano era lo peor de lo peor. Y dice el verso de arriba que los publicanos eran los que se acercaban para escuchar a Jesús. Los publicanos y los pecadores. Los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Los escribas y fariseos sabéis que eran los religiosos de aquel tiempo. Los religiosos, los que conocían las Escrituras, los que entendían las Escrituras, los que querían llevar una vida santa, santa para ellos evidentemente, los que creían que hacían la voluntad de Dios. Eran celosos con cumplir la ley de Moisés y a la misma vez le añadía múltiples mandamientos que se tenía que obedecer. Para los fariseos y los publicanos y los pecadores eran gente con la cual ellos no se debían mezclar. Los fariseos hacían una pared, ponían muro entre los publicanos y los pecadores. Ellos se creían una especie especial, una especie especial. Dice un comentario al Nuevo Testamento que los fariseos ponían en la misma categoría a todos los que no cumplían todos los detalles de la ley tradicional y los llamaban gente de la tierra. Y había una barrera infranqueable entre estas dos clases de personas: el permitir que una de sus hijas se casara con un hombre de la tierra era para un fariseo como dejarla indefensa a merced de una fiera. Las reglas farisaicas establecían: a nadie de la gente de la tierra le confíes dinero, ni aceptes su testimonio, ni le reveles ningún secreto, ni le nombres tutor de ningún huérfano, ni le pongas a cargo de un fondo de caridad, ni le acompañes en un viaje. Un fariseo tenía prohibido hospedarse en casa de un hombre de la tierra e incluso invitarle aún menos a la suya. Tenía prohibido hasta donde fuera posible tener ningún trato con él. Eran una especie especial. Comprendemos mejor estas parábolas si recordamos que un judío estricto no diría
hay alegría en el cielo cuando se arrepiente un pecador. Esto no lo diría un fariseo, sino hay alegría en el cielo cuando se pierde un pecador. Ellos estaban en contra de los pecadores, ellos no querían que se salvasen los pecadores. Deseaban sádicamente no la salvación de los pecadores, sino su destrucción. Así que estos fariseos y escribas murmuraban contra Jesús, ¿verdad? Diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Esa es la acusación de ellos contra Jesús. En respuesta a esta murmuración es que Jesús cuenta estas 3 parábolas, estas historias. A esa murmuración de los fariseos, de lo que le decían de él y de cómo ellos trataban a los pecadores. Y ahora va Jesús a relatar en primer lugar el texto de la oveja perdida, que empieza en el verso 3. Y dice, entonces él le refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra la pone sobre sus hombros, gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Jesús les revela a los fariseos que es mejor un pecador que se arrepiente que esos fariseos que se creían de las ovejas que no necesitaban arrepentirse. Y les da fuerte. ¿Ustedes creéis que no os tenéis que arrepentir? Vosotros necesitáis de arrepentimiento. Ellos son mejores que vosotros, porque ellos tienen un corazón dócil a Dios, mientras que ustedes tenéis un corazón cerrado. No queréis saber nada de Dios. Se creéis los religiosos, los legalistas, los que solamente pensáis en vuestros mandamientos, en vuestras reglas, en vuestros estatutos. Pero seguidamente hay una mujer que pierde una moneda y le va a decir lo mismo en el siguiente texto. ¿O qué mujer, verso 8, tiene 10 dracmas? Si pierde una dracma no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Aleluya. Gozo, salvación por aquellos pecadores que se arrepienten. Aleluya. Amén, hermanos. La parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la última parábola, la del hijo pródigo. Y hermanos, una parábola es uno de los métodos de arte que tenía Jesús para ilustrar una verdad moral o religiosa. Así que en respuesta al pensamiento de los fariseos, Jesús cuenta estas 3 parábolas. Un pastor tiene 100 ovejas y pierde una, deja las 99, va en busca de la que perdió, ¿verdad?, para encontrarla, y cuando la encuentra la pone sobre sus hombres gozosos y la lleva a su casa y reúne a sus amigos y se goza con él y les dice, gozaos conmigo porque encontré la oveja que había perdido. Aleluya. Le va a revelar a los fariseos su situación y lo que quiere es enseñar a los fariseos que ellos necesitan arrepentimiento, que ellos no son más santos que nadie. La moneda perdida igual. Las 3 parábolas, hermanos, nos dicen prácticamente lo mismo. Se pierde una oveja, la busca, la encuentra y hay gozo y celebración. Se pierde una moneda, la busca, la encuentra y hay gozo y celebración. Se pierde un hijo, se busca, se encuentra y hay gozo y celebración. Amén. Algo que nos enseña estas 3 historias es que Dios se goza cuando un pecador se arrepiente y viene a Él. Hay fiesta en el cielo. Amén, hermanos, hay fiesta en el cielo. Así comienza esta historia. Aunque muchos conocen esta historia como la historia del hijo pródigo, esta historia no se trata del hijo, sino en realidad se trata del Padre de misericordia. Del Padre de misericordia. El primer personaje principal
es el Padre. El Padre en esta historia representa, quiero que te quedes con esta, representa a Dios en Cristo. El Hijo mayor representa a los escribas y fariseos. Y el Hijo menor representa a los publicanos y pecadores. El menor de los hijos dice que pide su herencia. Pide su herencia. El hijo mayor es el heredero y él recibe su parte, como hemos dicho antes. Recibe 2/3 y el hijo menor 1/3. Y esta petición del hijo no es algo normal. Al contrario, ¿qué hijo le pide a su padre la herencia estando su padre en vida, vivo? Esta es una petición escandalosa, hermano, escandalosa. Lo normal es que cuando se muere el padre o el padre quiere, reparte su herencia a los hijos. Pero este hijo le pidió la herencia a su padre. Los fariseos y los escribas podrían posiblemente y dirían: eso es imposible. Mente farisaica, eso es imposible, ningún hijo haría una cosa como esa, eso es una aberración, eso es algo anormal, eso es algo de vergüenza y de deshonor. ¿Cómo un hijo le va a pedir su herencia a un padre vivo? Pero Jesús quiere enseñar a los fariseos. Lo que el hijo está diciendo sin decirlo es: desearía que mi papá estuviera muerto. Sin decirlo, es lo que decía el hijo: desearía que mi papá estuviera muerto. Este joven evidentemente tiene un plan, se ha marcado una estrategia, ha hecho un baremo, quiere pedirle la herencia a su padre, irse a otro lugar lejos de su familia, huir de la presencia de su padre, vivir su vida a su manera, porque él quiere vivir su vida a su manera, pero de una manera escandalosa. Por eso cuando tú quieres vivir tu vida a tu manera y de una manera escandalosa, lo que haces es irte de tu tierra. Y lo más lejos posible de tu familia. Porque si no te ven, ¿verdad?, más cosas anormales puedes hacer, ¿eh? El padre dice que le repartió su herencia, pero este padre está sufriendo en el corazón. Este padre está totalmente deshonrado. Este padre está avergonzado de su hijo. Totalmente avergonzado de su hijo. Su hijo lo ha puesto en vergüenza y lo ha deshonrado. Y quiero hablarte, hermano, quizás tú esto y yo ahora mismo no lo entendamos. Porque eso es deshonrar a un padre, una madre hoy en día, ¿verdad?, por los pocos valores que tenemos. Pero en aquel tiempo y en Oriente Medio, eso era algo horroroso, abominable, del mismo infierno. Dice que el padre le reparte los bienes. Con una petición como esa a un fariseo, lo menos que recibiría un hijo sería golpes y castigos. Pero dice el verso 13, queridos hermanos, que no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Cuando aquí dice, quiero que te imagines la historia y quiero ilustrarte un poco. Cuando aquí dice, él juntó todo y se fue, no piense que él cogió el dinero, lo echó en una maleta y se fue así porque sí. Pedir la herencia era una parte, pero una parte en aquellos tiempos no era todo dinero. Más que nada era ganados, era tierras, era alguna casa, alguna cabaña, alguna tienda. Esa era su parte. Pero dice el texto que juntándolo todo, el hijo se marchó. ¿Cómo pudo juntarlo todo? ¿Qué tuvo que hacer el hijo menor para juntarlo todo? ¿Sabéis lo que hizo? Venderlo todo a un precio mucho menor de lo que le había costado a su padre, que había sudado sudor y sangre. Porque cuando tú quieres dinero rápido, lo que tú vendes, lo vendes más barato de su valor, para reunir el dinero. Le hacía falta, lo vendió todo barato, reunió lo que tenía y se marchó. Es decir, lo que le costó a su padre, todo aquello que había conseguido durante años de sacrificio y de trabajo, su hijo, en un pisplá, se lo lleva.
lo convirtió en dinero. Y dice que se fue, dice que se fue muy lejos, lejos de su familia, lejos de su hogar, lejos de su tierra, lejos de Israel. Allí desperdició sus bienes viviendo de una manera perdidamente. Estaba llevando a cabo sus planes, todo estaba saliendo como él lo planificó seguramente. Las peores cosas que uno hace las hace, como hemos dicho, cuando uno está lejos de su hogar. Es como si nadie me estuviera viendo, y como nadie me ve, soy capaz de hacer cualquier cosa. Este joven, lejos de su hogar, desperdició sus bienes viviendo, dice la Escritura, perdidamente. Perdidamente significa que tuvo una vida vergonzosa, viciosa y escandalosa. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Verso 14. El dinero, todos lo sabemos, no dura para siempre. Y este joven no planificó todo esto de manera correcta y concreta. No sabemos, pero dice la historia que lo malgastó todo lo que tenía. Y a la misma vez que se lo gastó todo lo que tenía, dice que en aquella provincia que él estaba, en aquella tierra, vino una gran hambruna en aquella provincia. Comenzó a faltarle y comenzó a tener necesidad. Estaba solo, su familia no estaba con él, su padre no estaba con él, su hermano mayor no estaba con él, no tenía trabajo, se le había acabado la herencia. Hay un teólogo, Thomas Huxley, que dice: las peores dificultades de un hombre empiezan cuando pueden hacer lo que se le antoja. Las dificultades peores de un hombre empiezan cuando puede hacer lo que se le antoja, lo que quiere. Y dice que este joven se le arrimó a alguien que tenía una cuadra de cerdos. Se arrimó a uno de aquellos ciudadanos de aquella tierra, al cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, dice el texto. Cuando aquí dice que se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, lo que en realidad está diciendo una palabra griega, que están diciendo que se le pegó de tal forma, tenía tal hambre, tal necesidad este joven, este chico, que se le apegó a este hombre de tal forma que lo agarró y le dijo: hasta que no me des algo de trabajo, algo de comida, no te dejo. Me voy a pegar a ti hasta que no me dé algo, no me sostenga, no me dé un aliento de algo, porque si no me muero. No te dejo en paz. Y dice que este hombre lo envió a que apacentara los cerdos y le extendiera las algarrobas para que comieran sus cerdos. Y quiero deciros algo, hermanos. Este joven se fue de su casa para no trabajar para su padre, y aquí lo vemos trabajando para un desconocido, para un gentil, como en aquellos tiempos se conocía. Apacentar cerdos era lo más vil, lo más menospreciado para un judío, porque los cerdos para los judíos son un animal inmundo, impuro. Era algo degradante, una humillación tremenda. Y este chico, lo único que pudo hacer fue apacentar cerdos. Pero llega a tal situación que dice de que deseaba comer, dice el texto, verso 16, deseaba comer las algarrobas que él le daba a los cerdos, porque no tenía que comer. Y quiero deciros, hermanos, que la algarroba no es un alimento adecuado para los seres humanos. Es un alimento adecuado para los cerdos, pero no es adecuado para los seres humanos. Por lo tanto, él no podía comer algarroba. Se podía comer una algarroba, como comiera más, se ponía malísimo. Te entra un cólico, te pone malísimo del estómago, te entra una enfermedad, te atasca totalmente. Por lo tanto, no son buenas las algarrobas para los seres humanos. El deseo de este joven era comer la comida de los cerdos. Los cerdos, hermanos, como sabéis, comen cualquier cosa, restos, aún la propia basura. Y él tenía tanta hambre
tanta necesidad de que él quería comer aún lo que estaban comiendo los cerdos, aunque fuera la basura que podían comer los cerdos. Ese era el caso de este hijo menor. Tenía hambre y había caído tan bajo que deseaba la comida de los cerdos. Pero dice que volviendo en sí, ¿verdad? Verso 17, él piensa, dice, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? No tengo nada. Y dice que volviendo en sí, recuperó la conciencia, se dio cuenta de su pecado, se dio cuenta de su error, se dio cuenta de su plan que había fallado, se arrepintió, cambió de parecer y pensó, Señor, ¿cuántos jornaleros que están allí trabajando en la hacienda de mi papá y tienen de todo, y yo siendo hijo del dueño, estoy aquí apacentando cerdos inmundos y queriéndome comer la basura que ellos comen? Me levantaré, dice el texto, me iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Pero ahora voy a ser conciso, breve, quiero que estés atento porque vamos a acabar en 10 minutos. Dice volver a la casa del Padre. Él decide volver a la casa del Padre. Él sabe que ha pecado contra el Padre y contra el cielo. Él sabe que no es digno de ser llamado su hijo. Reconoce su condición. Él sabe lo que hizo. Él no quiere ser llamado hijo. Hazme como uno de tus trabajadores, de tus jornaleros. Hay un total arrepentimiento en el corazón de este hijo menor, de este joven. Para este joven ser llamado hijo y que su padre lo perdonara, tenía que devolver todo lo que gastó a su padre. Para que un padre en el Oriente Medio pudiera hacer algún atisbo de perdonar a su hijo, amén de castigarlo, de azotarlo, le tendría que pagar todo lo que se había llevado para que este padre lo pudiera perdonar. Pero dice, verso 20, que su padre estaba allí, estaba en aquella puerta, estaba mirando el camino. Y dice que el padre ve a este joven venir. Dice que mira de lejos, dice el texto realmente, mira de lejos. Y dice que el padre, no el joven, el padre es el que corre al hijo. Amén. Y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia, dice, y corrió y se echó a su cuello y le besó. Hermanos, esto es maravilloso. Este hijo se vuelve porque sabe que su padre, evidentemente conocía a su padre. Sabe que su padre era compasivo. Sabe que su padre era generoso. Sabe que su padre era un hombre lleno de bondad. Sabe que su padre era comprensivo, misericordioso. Y sabe que su padre está lleno de amor y de gracia. De amor y de gracia. La única razón por la que el padre lo vio de lejos es porque siempre lo estaba buscando. Es porque siempre lo estaba esperando. Siempre lo estaba esperando. Posiblemente todos los días el padre salía a ver si podía ver a su hijo regresando a su casa para abrazarlo y besarlo. Dice que su padre fue movido a misericordia y dice que corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Pero hermanos, un dato más. En Oriente Medio los hombres adultos no corren. Para ellos es una vergüenza correr. Para ellos es una vergüenza correr. No corren. En Oriente Medio no corren. Por una sencilla razón. Porque tienen túnicas. Y las túnicas les impiden correr. Entonces ellos no corren. Pero para correr
se tenía que... Y aún era más vergüenza que se le vieran su vergüenza. Pero su padre no le importó que se le vieran su vergüenza. Él se remangó la túnica y echó a correr en busca de su hijo, aleluya. Se echó a sus brazos y lo besó, y lo besó, y lo besó, y lo besó. Y le besó la cabeza, y le besó los ojos, y le besó las orejas, y le besó. Su hijo había regresado. Su hijo que se había perdido era hallado. Bendito sea el Señor. Aleluya. La reacción normal hubiera sido ignorar, eran así en esas leyes, ignorar a su hijo. Pero este padre no, este padre fue en busca de su hijo. Después de lo que hizo se quedó en el pueblo varios días, ¿verdad? Y diría otro padre, anda que te quedes ahí varios días con esa ropa sucia, que huelen a cerdo, que huelen... Pero él no, él se echó a sus brazos y lo besó y no lo podía soltar. Dice que el hijo le dice, padre, he pecado, ya no soy digno. Pero el padre le dice a sus sirvientes, sacad el mejor vestido, vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, aleluya. Y comenzaron a regocijarse, aleluya. Busca, lo encuentra y hay gozo y celebración. Amén, hermanos. El hijo comienza a decir todo lo que había ensayado, pero el padre no lo deja terminar. Él iba a decir, hazme como uno de tus jornaleros, pero el padre ya lo había perdonado. El mejor vestido estaba reservado para los huéspedes de honor. El anillo era símbolo de autoridad, de honor, era de confianza y distinción, era el sello de la familia. El calzado lo diferenciaba de los esclavos que prácticamente andaban descalzos. Aquí representa que era restaurado como un hijo, no como un jornalero o trabajador, como un hijo, con todas las garantías y con toda la seguridad. El becerro gordo era reservado únicamente, exclusivamente para las fiestas y ocasiones especiales, para las bodas. Este joven regresó a su casa descalzo, vistiendo ropas viejas, apestosas, hambriento, totalmente humillado. Y cuando el padre lo alcanza, lo viste con ropas nuevas, le da el anillo de la familia, le pone el calzado en sus pies y mata al becerro más gordo. De esta manera comienza una celebración. Mi hijo perdido es hallado, por lo tanto hay celebración y gozo, aleluya. Amén. Hay fiesta. De esta manera comienza la celebración. Había gozo. Mi hijo era muerto y ha revivido. Mi hijo era muerto y ha revivido. Mi hijo era muerto en delitos y pecados y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Comenzaron a regocijarse. Jesús un poquito más adelante de este capítulo 15, en el capítulo 19, verso 10, en la historia con Zaqueo, él va a decir, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, aleluya. Amén. Hermanos, por acabar, entra en la historia el hermano mayor, que estaba en el campo. Dice que cuando viene y llega cerca de la casa, oye la música, las danzas, y llamando a uno de los criados le dice, oye, ¿qué es esto? ¿Qué es esta música? ¿Qué son estas danzas? Y él le dice, tu hermano ha venido, tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Y el hermano mayor, en vez de gozarse de alegría y de celebración, dice que se enoja, se enfurece. Y aquí, hermano, entra en esta historia este hermano mayor que representa a los fariseos, a los religiosos, a los legalistas,
quiero decirte algo y no te olvides. No te olvides que los legalistas son los enemigos de la gracia. Los legalistas son los enemigos de la gracia. Jesús contó esta parábola y las dos anteriores porque los escribas y fariseos estaban enojados, enfurecidos, murmuraban y acusaban a Jesús que comía y bebía con pecadores. Dice el hijo mayor que estaba en el campo y no sabía lo que estaba pasando. Escuchó que había fiesta y tiene una conversación con su padre que le pregunta ¿qué es aquello? Y el criado dice que le cuenta la historia, Oye, ha venido tu hermano, pero dice del verso 28 en adelante hasta el 32, dice que entonces se enojó y no quería entrar. Pero ojo, el texto bíblico dice, salió por tanto su padre, salió también a por él, a por el otro hijo, salió a buscarlo por tanto su padre y le rogaba que entrase. A ese hijo mayor, fariseos, a ese hijo mayor, le rogaba que entrase. Mas él respondió al padre, he aquí, tantos años te sirvo no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes en rameras, has hecho matar el becerro gordo. Entonces se le dijo, hijo mío, si tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta, regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado para la gloria de Dios. El hermano mayor se enojó, se enfureció, igual que los escribas y los fariseos. Se enfurecían con Jesucristo por estar con los pecadores. El hermano mayor no se alegró porque su hermano había regresado. No le importaba a su hermano. Nunca le importó a su hermano, aún tampoco le importaba a su padre. Se supone que en una historia como esta el hermano mayor estuviera pendiente como se debe de hacer del hermano menor. El hermano mayor debe de proteger al menor, aún proteger la honra de su padre. Pero nunca hizo esto. Era responsabilidad del hermano mayor velar por la honra de su padre, pero él tampoco hace nada. Así que parece que el hijo mayor no se alegra, sino por todo lo contrario. Se embarga de celos, de ira, de enojo, y no quería entrar. Igual que los fariseos, que ni entran ni dejan entrar. Sepulcros blanqueados, por fuera blancos y resplandecientes, pero por dentro llenos de huesos de muertos. Pero aquí el Padre, lleno de misericordia y gracia, dice que salió a buscarlo también a él y le rogaba que entrase. Aquí volvemos a ver la compasión del Padre para con el hijo mayor, que sale a buscarle y le ruega que entre y se goce porque su hermano menor ha sido hallado y salvado. Hermanos, la queja y el argumento de este hermano mayor es el que siempre entiende que él hace las cosas bien. Él entiende que hace las cosas bien. Él dice que trabajó como un esclavo para el padre. Algunas traducciones dicen como un burro. Dice que nunca había desobedecido. Esta es exactamente la actitud de los fariseos. Creen hacer las cosas bien, creen hacer la voluntad de Dios, pero están haciendo la suya propia.
y solo buscan su bien. Dice que nunca había tenido ni siquiera un cabrito para celebrar con sus amigos, pero al principio de la parábola dice que él también recibió su parte de la herencia. Se refiere a su hermano como este tu hijo, lo cual demuestra una actitud de desprecio. Acusa al padre de celebrar las cosas malas, aún que a eso su hermano. Hace un juicio tremendo, aún con el padre. Juzga al padre. Juzga al padre. Eso le ocurre mucho a los legalistas, a los fariseos y a la gente que están siempre señalando y diciendo cosas y demás. Juzgan. Aún el hijo mayor juzga al padre por la benevolencia que está teniendo con el hijo menor. La respuesta del padre: tú siempre estás conmigo, hijo. Mis cosas son tuyas, pero es necesario celebrar que tu hermano estaba muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y quiero, para acabar, decirte que esta historia no tiene quizás un buen final, le falta algo para finalizar. Y yo te lo voy a decir. Estoy totalmente de acuerdo con un pastor que suelo leer de vez en cuando, que es John MacArthur, ¿no? Y hablando de esta historia y de la historia de los judíos, tenían una manera de escribir estas historias que ayudaban a la gente a recordarlas. Un minuto, estoy concluyendo, Ellos escribían, dicen que estrofas paralelas para que fueran más fácil recordar las historias. Pero esta historia, si te das cuenta, entre el padre y el hijo menor tiene 8 estrofas y la del hijo mayor tiene 7. Dice que falta una estrofa. Algunos teólogos dicen que falta el final. Y te voy a decir cuál es el final. Y el final es este. El hijo mayor, mientras que está con su padre y está titubeando de entrar o no entrar en la fiesta, dice que coge un palo, una madera, y golpea al padre hasta matarlo. Y golpea al padre hasta matarlo. Una y otra vez golpea al padre hasta matarlo. Y tú me dirás, ¿dónde está escrito esto? Recuerda que esta historia, el hijo menor representa a los pecadores. El hijo mayor a los escribas y fariseos. Y el Padre es Dios en Cristo encarnado. Los fariseos fueron los que llevaron a Cristo a la cruz. Meses después, los fariseos que representan al hijo mayor mataron a Jesús. Los vemos en los textos. De esa manera terminamos la historia. El héroe en esta historia, querido hermano y hermana, es el Padre. Un Padre lleno de gracia y lleno de amor, que buscó al hijo menor, pero también buscó al hijo mayor. Dios es quien se humilla. Dios es que pasa la vergüenza de la cruz del Calvario en el lugar que tú y yo teníamos que estar. Es el que va a la cruz del Calvario y pasa la vergüenza por cada uno de nosotros. Dios se humilla hasta lo sumo, despojándose de toda su gloria. Dios pasa la vergüenza para darte a ti el honor y la dignidad de ser llamado y llamada hija o hijo de Dios. Amén. Dios encarnado te salió a ti y a mí un día al encuentro. Salió al camino, te buscó y te llamó.
salió a tu encuentro, se agarró a tu cuello y te besó. Y todavía te está besando para la gloria de Dios. Como Él espera a su Hijo que regrese, Él está siempre esperando. Él está siempre esperando. Dios está siempre esperando con sus brazos abiertos. El hijo menor representa al pecador. Este hijo no lo pudo haber hecho peor. Aquí está representado el peor de los pecadores. Allí estábamos, aquí estábamos, representados tú y yo también. Iglesia, el hijo mayor representa al religioso. Y Dios también está buscando a los religiosos. Dios también está buscando a los legalistas. Dios también le está diciendo a aquellos que creen en sus buenas obras, que creen en sus ofrendas, que creen en sus oraciones, que creen en sus ayunos, que se tienen que acercar a Él y arrepentirse de sus malos caminos. Amén. Tus obras no pueden justificarte. Tú y yo necesitamos un Salvador. Amén. En las 3 parábolas algo se pierde. La oveja se pierde por despistada y tonta. La moneda se pierde por descuido. El hijo menor se pierde porque quería probar el mundo. El hijo mayor se pierde por su propia justicia. Todos necesitan un Salvador. Todos necesitamos a Jesucristo. Y la única manera de ser salvado es hacer como hizo el hijo menor. Me levantaré, iré a mi Padre, de cual tiene gracia y misericordia por mí. Amén. Amén. Cierra tus ojos ahí, querido hermano y hermana. Y si tú te encuentras hoy en esta situación, perdido, perdida, alejado, alejada, o si no tienes a Cristo en tu corazón o te has alejado de Él de tal manera Dios te está buscando. Dios en esta mañana aparece, corre en busca tuya y se echa a tu cuello para besarte. Es Cristo quien nos salva, su presencia gloriosa. Un Dios de amor y de gracia sobreabundante. Yo me gozo cuando veo hermanos que vuelven. Yo me gozo cuando veo a hombres y mujeres que vuelven. Porque mi Padre de los cielos está en el camino buscando, con un corazón roto, desesperado, por aquellos hijos que se han marchado, o por aquellos que aún todavía no tienen a Cristo. Pero siempre hay una oportunidad, porque Dios siempre tiene los brazos abiertos. Amén. Tu papá te ama. Ese es el Padre lleno de gracia. Ese es el que nunca te abandona, el que siempre está contigo, el que aún pasa vergüenza y deshonor y no le importa que lo vituperen, para darte a ti dignidad y levantarte a la posición de hijo e hija para la gloria de su nombre. Él te viste con el mejor vestido. Él te da el anillo de autoridad, te sella con su espíritu. Amén. Te lava con su sangre. Aleluya. Y hace fiesta y celebración y se goza. No hay otro Padre como este. No hay otro Padre como este. Quizás tu padre aquí en la tierra te ha podido abandonar, te ha podido dejar, maltratar. Por eso yo no quiero hablarte de esos padres, yo quiero hablarte del Padre lleno de gracia, del Padre lleno de amor, del Padre bondadoso, del Padre lleno de misericordia. Él fue el que salió a tu encuentro
Él fue el que salió a tu encuentro y Él está hoy aquí contigo. Y te dice, hija mía, déjame que te bese, déjame que te abrace. No me lo impidas, no me lo impidas. No me impidas que te abrace y te bese y bese tu cabeza y bese tus ojos y tus orejas y tu cuello. Déjame que te bese. Él te ama. Él te ama. Él te ama. Y todo lo sufrió y todo lo oprobio lo sufre por ti. Para que tú hoy te puedas acercar a Él. Su gracia preciosa. Su gracia preciosa. Querida iglesia, gózate cuando vea a un pecador que se arrepiente y le viene la luz de Cristo. Pero gózate también y mucho y regocíjate cuando vea a un hermano que vuelve. Cuando vea una hermana que vuelve. Cuando veas a alguien que vuelve a los brazos del Padre. Gózate. No te enojes. No murmures. No juzgues, no critiques, gózate, abrázalo, bendícelo, porque eso es tener el mismo corazón que el Padre.